Hoy voy a hablar de la fe, pero de la verdadera fe. Porque hay fes que no son verdaderas. Hace unos años conté la historia de un sobrino mío, que la voy a volver a contar. Es un sobrino en Perú que no hace nada. Ni estudia, ni trabaja. Es curioso, no hace nada, pero tiene todo. Porque le mandan sus hermanos, sus padres de Estados Unidos, le mandan todo. Lo tienen a la moda con pantalones, camisetas, gafas, Ray-Ban y todo eso. Y es más, como que le gusta exponerlo, ¿no? Sus gafas se las quita, las limpia para que lo vean, ¿no? Y me decía, Dios, la fe es importante, ¿no? Pero bueno, seguía y enseñaba sus zapatillas y siempre hablaba de la fe. Y ya le dije, oye, ¿tú qué quieres decir cuando me dices que es importante tener fe? Y me dice, tío, es importante tener fe, F-E, familiar en el extranjero. Y sigue de lo mejor. El capítulo 11 de Hebreos está considerado, bueno, es el capítulo de la galería de la fe. Menciona a los héroes de la fe. Describe la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca debe creer que Dios existe y recompensa a los que le buscan. Ya en el versículo 32 dice el autor de la epístola a los Hebreos, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefté. Todos conocemos a Abraham, Moisés, lo que hizo, pero me pregunto, ¿y Sansón? ¿Está incluido entre los héroes de la fe con todo lo que hizo? Yo tenía un tiempo curioseando, ¿no? Leyendo, y nuestra hermana María Paula Rodríguez hizo un video hace algo más de un mes, que me resultó valiosísimo. Dije, la próxima prédica va a ser sobre Sansón. Moisés, sabemos lo que hizo. Noé, grandes hombres de Dios. Pero Sansón, nos puede costar entender que este personaje sea considerado un hombre de fe, un héroe de la fe. Una vez muerto José, se levanta una generación que hacía lo malo ante Dios y los entregaba a sus enemigos, pero se arrepentían. Y en este contexto encontramos a Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Mira, el versículo 13 nos narra cómo la mujer de Manoa concibió siendo estéril y tuvo un hijo a Sansón. Así como a Adán Dios le prohibió comer del manzano, del huerto, así a Sansón le dijo que no se cortaría el pelo, que no se debería cortar el pelo. Pero, hermanos y amigos, Sansón fue un hombre con muchos problemas como nosotros. Mujeres, impulsividad, autoconfianza, y estas debilidades le llevaron por camino muy malo. Primero vio a una extranjera, Dios le había dicho que no se relacione con extranjeras, porque le alterarían su corazón. Con rameras, con todo se metía Sansón, y desobedeciendo a Dios. Pero finalmente se enamoró de una mujer muy hermosa que era Dalila. Dalila, esa mujer. Primero la vio, después se enamoró,
y después intimidó con ella. Poco a poco. Y es aquí que me gustaría hacer un pequeño paréntesis y tener mucho cuidado con ese poco a poco que nosotros podamos pecar. Es importantísimo. Nuestra hermana Cristina Rosa escribió ayer una reflexión muy bonita. Dijo, Sansón subestimó al rival que se disfrazaba de hermosa apariencia. Se dejó seducir. Sansón abrió su corazón a una persona equivocada. Y nosotros también podemos abrir nuestros corazones a personas y caminos equivocados. Dalila lo empezó a engañar poco a poco porque su propósito era quitarle la gran fortaleza que tenía. Poquito a poco. Lo triste, teniendo la fuerza de Dios, Sansón ya no veía el peligro de Satanás. Se descuidó de ver el peligro de Satanás, que día tras día trataba de sacarle la información para el secreto de su fuerza. No fue lo suficiente sabio, ni astuto, ni valiente para resistir. Llega la triste realidad y el versículo 19 y 20 de Jueces 16 dice lo siguiente. Es curioso que Sansón empezó jugando con fuego poquito a poco y luego se quemó. Hizo Dalila que Sansón se durmiera sobre sus rodillas y amó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Entonces comenzó ella a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él, y gritó de nuevo Sansón a los filisteos, esta vez me escaparé como las otras veces me había escapado después que le quitaron la fuerza. Pero ya era un poco tarde. Dios dijo, hasta aquí nomás. Los filisteos enseguida le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel. Los filisteos le quitan los ojos. Pero mis queridos hermanos y amigos, si nosotros nos quedamos solamente en este punto, sería muy triste para Sansón y muy triste para Israel. Y Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Gran fe de Sansón. Antes de morir, dijo, acércame a esas columnas porque yo las romperé y mataré a todo el que está dentro. La casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos, que eran como 3,000 personas, y se burlaban de Sansón. Sin ojos, sin esperanza, maltratado, Sansón, a pesar de sus errores, no pierde la fe. En el versículo 26 dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos. Y queridos amigos y hermanos, Dios escucha las oraciones. No importa el hoyo tan profundo en que estemos, Dios escucha las oraciones. A mí me encanta cuando el Ministerio de Mujeres publica el tema que van a tratar. Ayer dijeron de Ruth, ¿no? Pero me encanta cuando dicen que la historia la aplican a nuestros días. Y yo esta historia que estoy contando de Sansón es importante para que, a pesar de que ocurrió hace varios miles de años, nosotros la apliquemos a nuestras vidas hoy en día. No importa ese hueco tan hoyo que hayamos podido, ese hoyo tan profundo que hayamos podido caer, tenemos que mirar arriba porque Dios siempre nos va a perdonar. La vida cristiana no se trata de no pecar. Vamos a experimentar el pecado, pero el pecado ya no se enseñorea de nosotros.
ir al Padre una vez y muchas más, porque debemos seguir peleando la batalla de la fe. Sansón es considerado un héroe de la fe, no por su perfección, sino porque a pesar de sus errores, demostró que una fe y perseverancia final, cumpliendo propósito divino de ser libertador de Israel, era muy importante en su vida. Su historia, aunque trágica, en muchos aspectos es un ejemplo de cómo Dios puede usar personas débiles, con muchos problemas, como cada uno de nosotros aquí. Dios quiere usarnos. En el relato, Sansón se caracteriza por poseer una figura recia y una fuerza extraordinaria para combatir contra sus enemigos y llevar a cabo actos heroicos, inalcanzables para la gente común, como luchar sin más armas que sus propias manos, inclusive hasta con un león. El Señor le llamó la atención a Sansón porque ya no podía seguir igual. Nosotros también podemos tener situaciones en nuestras vidas de estar viviendo o haciendo cosas, pecando sin hacer nada al respecto. Y eso no quiere Dios. Dios quiere que nosotros estemos atentos. Y mira, lo que hizo Sansón, dijo, entonces clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y dame fuerza, Señor. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos. Qué importante en la vida cristiana es arrepentirse y pedir perdón. La falta de arrepentimiento, la falta de perdón nos puede llegar por caminos muy equivocados. Muchas veces el pecado puede ser tan grande en nuestra vida que creemos que Dios ya no nos va a escuchar y se construye una especie de muro entre nosotros y Dios. Pero ese muro lo construye Satanás. El Salmo 51 dice, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Y quién es el único que puede perdonar ese pecado que está siempre con nosotros? ¿Quién sino Dios? A veces sentimos que nuestros pecados han ensuciado nuestras vidas para siempre, que esa mancha de mugre se quedará ahí perennemente. Pero eso no es así. Agradezcámosle a nuestro Señor la oportunidad que nos brinda de siempre un nuevo empezar. Dios en tu vida y en la mía siempre ofrece un nuevo empezar. No dejemos que el peso del pecado, el ataque de Satanás, nos haga pensar que no hay perdón para lo que hemos hecho. Pero también tenemos que ser suficientemente valientes, humildes y valientes para aceptar, Señor, que eso que yo estoy haciendo y que no te agrada, yo lo voy a cambiar. Yo lo voy a intentar cambiar. Porque si yo me acostumbro a no hacer nada, poquito a poco se nos endurece el corazón. Y poquito a poco nos podemos decir, mira, oye, a Dios cada vez lo necesito menos. Y cuando sin darnos cuenta vemos que ya nos hemos separado bastante de Dios. Pero aún así, siempre hay perdón para nosotros. Hay unos versículos en Isaías y en Miqueas que nos da mucho ánimo, ¿no? Para el pecado que hay en nosotros. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
ese pecado que hay en nuestra vida, Dios lo quiere tratar, pero tienes que acudir a Él. Tienes que ser sincero y valiente y acudir a Él. Miqueas 7 dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y dice, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice, echará a lo profundo del mar. Nosotros podemos estar acostumbrados a ver el mar con esa profundidad que tiene de algunos metros en la orilla. Pero hay zonas en el mundo, en el Pacífico, donde el mar tiene casi 11,000 metros de profundidad. Cerca de 11,000 metros de profundidad. Y si Dios dice que nuestros pecados los pone al fondo del mar, a esos casi 11,000 metros, ahí no hay vida. No es posible la vida. No es posible la reproducción. Y ahí entierra Dios nuestros pecados. Y por eso es que tenemos a un gran Dios. Yo me acuerdo una vez en Perú. Estaba en Perú, yo vivo en el norte. Tenía que irme a trabajar, mi mujer y mis hijos se quedaron. Y llegué a Lima. Un día iba a estar todo el día con mis amigos, me puse de acuerdo, amigos que no veía hace mucho tiempo, ¿no? Y empezamos a comer, empezamos a tomar, primero decía un poquito, y todo siguió, se alargó la noche, y todo se alargó, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y al final terminé consumiendo y tomando todo lo que consumían y tomaban mis amigos. Al siguiente día me fui de viaje. Madre mía, tuve una semana, 10 días, uno de los más tristes de mi vida. Estaba yo totalmente deprimido. Estaba yo triste, hundido en un hoyo profundo, oscuro. Decía Dios, ¿cómo he podido yo hacer esto? Y no salía de esa frustración. Era horrible. Y yo llamé a un hermano y amigo de la fe y le conté. Y me dice, José, lo que tú has hecho ante los ojos de Dios no es correcto. Pero déjame que te diga que Dios no quiere que permanezcas en el estado que tú estás. Satanás sí. Satanás quiere que tú te quedes ahí hundido, deprimido por el pecado, pero Dios quiere que salgas adelante, como hizo con Sansón. Y eso me llenó de esperanza. Y todo cambió, por supuesto, a partir de entonces, ¿no? Y por eso es que me resultó tan significativo lo que compartió ayer Cristina Rosa, ¿no? Dice, no te descuides. Ten mucho cuidado con ese poco a poco. Poco a poco, tú puedes decir, oye, hoy no leo la Biblia, no tengo tiempo. Y dices, mañana tampoco, ¿no? Y ya ese poco a poco va mal. Y el pecado tan grande en nuestras vidas, ese pecado tan fuerte, poderoso, que inclusive, aunque hayan pasado muchos años, te vuelve a la mente. Vuelve a la mente y te quiere atacar. Mira, recuerda lo que tú hiciste. Y siempre das de lo mejor y de repente si te descuidas, te atacará más fuerte. Pero tenemos que tener presente lo que leí de Miqueas, que nuestro Señor entierra nuestros pecados a lo más profundo del mar, a 11,900 metros, donde no hay vida. Nada se puede reproducir. Es imposible acordarse porque es tan profundo, la presión es tan grande que es imposible que salga de ahí. Y nuestro Dios es tan grande que ahí entierra nuestros pecados. Lo que pasa es que la mente es la loquita de la casa. De manera que yo no sé cuál es la situación de cada uno de nosotros aquí.
Lo único que sí sé es que Dios te está mirando con un corazón muy grande, con una mano extensa, con mucho amor, y te está diciendo, hijo mío, hija mía, no importa lo que hayas hecho, no importa tu pecado, no importa lo que hay atrás. Si tú quieres estar conmigo, ven a mí y yo te recibiré. El desánimo es muy, puede hacer mucho daño en nuestras vidas. El pecado, la tristeza, puede hacer mucho daño. Yo escuché la vez pasada una reflexión sobre Satanás, sobre el diablo, que de repente el diablo se animó a vender una de sus armas, algunas de sus armas, las puso a la venta. Puso a la venta el odio, los celos, la envidia, el morbo, la borrachera, los malos pensamientos. Todo eso lo puso a la venta. Y le puso un precio, ¿no? Pero había una arma que estaba muy desgastada, porque la usaba mucho. Y a esa le puso un precio muy alto, ¿no? Y por supuesto, se trata del desaliento. Satanás decía, la persona hundida en pecado y no levanta cabeza, le entra el desaliento. Y decía Satanás, yo esa arma la cuido mucho porque una vez que yo invado a un hombre de Dios, el alma de Dios, yo hago lo que quiera con esa persona. Esa persona es mía. Si no levanta cabeza, yo hago lo que sea con esa persona. Y por eso es que es importante no caer ni en el pecado grande ni en el desánimo. Seamos conscientes aquí, seamos realistas. ¿Quién no tiene o ha tenido un pecado en su vida que dices, Dios, me da vergüenza ir a ti? ¿Con qué cara Sansón iría a Jehová? Dice, Señor, perdóname, Señor. Perdóname por todas las barbaridades que yo he hecho. Hace unos días, en el desayuno diario que recibimos, una reflexión muy bonita. El Salmo 6 dice, ¿te sientes deprimido y desanimado? Solamente ora. Dios oye. Un reconocimiento para hoy. Dios, gracias por oírme y ayudarme. Grandes hombres de Dios. Abraham engañó, mintió y Dios lo consideró su amigo. Lo que ocurrió a Sansón lo tenemos que llevar a nuestros días hoy. Y para un cristiano siempre es importante tener presente que lo que viene es mejor. Tener presente que lo mejor en nuestras vidas todavía no ha llegado. Mira que narran las escrituras que Sansón, después que le pidió otra oportunidad a Dios, le dijo, Dios mío, una más, no más, una más. Cuando derribó las columnas, mató a más de 3,000 personas. Y Sansón en esa situación eliminó más enemigos de Dios que en toda su vida, que todo lo que había hecho. Y por tanto, ¿qué aprendemos? Que nosotros tenemos muchos motivos para pensar que en nuestra vida solo queda el mirar adelante y no dejarnos hundir nunca por el pecado. ¿Qué hubiera ocurrido si Sansón, con lo que pasó, se hubiera alejado de Dios? Señor mío, bueno, oye, ya te fallé, me has despreciado. No, pero Sansón pidió perdón y Dios lo perdonó. Así que, hermano y amigo, Dios lo que más quiere de ti es no verte una persona perfecta. Lo que más quiere de ti ahora, en este momento, que te acerques a Él y le digas, Señor, perdóname
Yo no tengo fuerzas para seguir, pero tú me das esas fuerzas. Que el Señor los bendiga grandemente, hermano.